¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, güey? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya a punto de darle a este nuevo episodio. Damas y caballeros, por favor, preparen sus gorritos de aluminio. Y nuestra siempre confiable parte médica, Luis González, Letoachín. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo andan? Años sin verlos. Andamos también como tus monas chinas que hay ahí atrás, güey. ¿Igual de sabrosas? Igual de sabrosas. Y pues bueno, comenzando rapidísimo con los anuncios habituales de este podcast, les recordamos que este sábado, el día que está saliendo esto en Spotify, mañana si lo están escuchando el día que sale en YouTube, vamos a estar en vivo con el postmortem de este mes en nuestro canal de YouTube. Por si no se han suscrito, vayan a suscribirse. Los esperamos por allá alrededor de las 9:30 de la noche. Ya les vamos a estar avisando bien qué onda con el horario. Vamos a estar ahí un ratito. Ya saben que pues ahí es la manera en la que interactuamos como un poquito más directo y cercanamente con ustedes, porque pues así lo permite el formato. Y además pues vamos a estar analizando cositas y viendo qué ha habido de nuevo en este mundo que nos gusta tanto a todos y por eso estamos aquí. Alex, te paso la batuta para los saluditos. Va, pues antes que nada y de comenzar con el episodio, queremos mandarle un saludo a los patrocinadores de este mes, a Iván Castro, Britney Zamarrón, Eduardo y Areli Torres. Muchísimas gracias por apoyar al proyecto. Recuerden que si ustedes quieren contribuir con este podcast, lo pueden hacer a través de las donaciones de Anchor. Aquí abajo está el link. Recuerden que es una suscripción mensual y bueno, la pueden cancelar en cualquier momento. Va desde $1 hasta los $10, me parece que son los montos. Y también lo pueden hacer comprando sus playeritas en www.nochesdeterror.com.mx. También el link está acá abajo en la descripción. Pueden comprar una bonita playera como esta. O también el nuevo modelo del alien con el pollo. Cabe mencionar que ya están por agotarse y el día más o menos a mediados de septiembre, 15 y 16 de septiembre se dejarán de producir. Entonces, pues si aún no tienen la suya, es buen momento para hacerlo. No están tan caras como las de otros podcasts, que 500 varos la playera. Con el logo. Entonces, pues, con el puro logo, güey. Pero, pues... no sé si tengas algo más que decir, Eric, en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Noches de Terror MX, tanto en Instagram como en Facebook. Y no se olviden de suscribirse en YouTube. Eso nos ayuda muchísimo, que vayan, nos dejen un like y un comentario. Dejar un like y su comentario, sí, exactamente. Entonces, pues, ahora sí, si ya están preparados para que les explote y les controlemos su mente, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y como ya pudieron ver, esta noche se encuentra conmigo Luis y también Eric. Y pues traemos un tema que les va a violar la mente a más de alguno de ustedes. Estamos hablando de nada más y nada menos que el MK Ultra, que es un tema que, a ver, yo voy a ser muy honesto. Creo que va a ser uno de los episodios en el que quizá menos participe porque no le entiendo muy bien. O sea, sé que de qué va, más o menos, pero y como se lo dije a Eric antes de comenzar a grabar, es un tema muy complejo
y que es muy extenso. Por lo extenso que valga la redundancia, también fue el proyecto en sí. Estamos hablando que fue un proyecto que englobó a más de casi 150 experimentos. Entonces sí es una chingaderota. Hay libros completos hablando del MK Ultra. Obviamente 1 hora no nos da ni de pedo para hablar de esto, pero vamos a tratar de sintetizarlo y de dar nuestra pendeja opinión como siempre, ¿no, Eric? Es correcto, y justamente vamos a tratar de hacer como un MK Ultra for Dummies, tratar de sintetizarlo lo más posible, no entrar tanto en... Bueno, sí vamos a entrar a dar información porque creo que es importante para entenderlo, pero investigando del tema, viendo y escuchando otros podcasts y videos, perdón, vi que se van mucho por la parte de, por ejemplo, las drogas que se utilizaban y las repercusiones que tenían, y justamente eso te hace que te confundas mucho. Entonces, hoy de hecho nos vamos a enfrentar ante una conspiración, y digo conspiración y no teoría de conspiración, porque esto directamente está confirmado. O sea, no es que alguien cree que pasó esto, sino... afortunadamente o desafortunadamente hay información que lo respalda y se filtró de la manera más pendeja que te puedas imaginar. ¿Quieren que les cuente más o menos el por qué sabemos hoy en día del MK Ultra? Básicamente a un contador le llegó una nota de remisión, por así decirlo. Obviamente el gobierno tiene contadores que son los que se encargan de liberar el presupuesto para ciertos proyectos o ciertas cuestiones. Y alguien confundió una factura con como una lista de detalles donde, si bien sí se explicaba cuántos recursos iba a necesitar dicho experimento, también se describía para qué iba a ser. O sea, un ejemplo, ¿no? $20,000 para una máquina que se encargue de dar electroconvulsiones a la gente para lavarles el cerebro, algo así más o menos. Okay. Entonces esas notas se filtraron, güey, y terminaron llegando al New York Times. Entonces, gracias a eso es que se sabe que existe el MK Ultra, y a partir de ahí, bueno, pues se hizo toda una investigación por parte de los medios de comunicación, y tan así que más o menos por ahí del 73, el director de la CIA, Richard Helms, dijo, ¿saben qué? Nos va a cargar la verga si no hacemos algo, y mandó prácticamente a destruir y quemar todos los archivos relacionados al MK Ultra, pero fue un poco tarde porque ya pues prácticamente los medios de comunicación ya se habían hecho con algunas copias. Entonces es gracias a eso que se sabe, güey. Por cosas por un error bien pendejo, güey, sabemos en qué clase de mierda estaba metido el gobierno de los Estados Unidos de América. Uh-huh. Y digamos que es lo que se sabe, porque como bien lo dijiste, se mandó a destruir mucha información. Entonces no sabemos si hubo resultados más importantes de los que podemos tener constancia, porque prácticamente de lo que vamos a estar hablando en la próxima hora, yo creo, o no sé cuánto vaya a durar este episodio, es de prácticamente de tema mental, digamos, bueno, no mental, sino psicológico, de disociación cognitiva, que es el término correcto, que es prácticamente lo que vemos en la película de Split o Fragmentado, que pues es lo que antes se le llamaba desorden de personalidad múltiple. Eso es lo que digamos que provocaba o era el método del MK Ultra para llevar a cabo sus acciones, y es un tema bastante complejo. Un pequeño paréntesis aquí, porque la vez pasada nos intentaron funar con eso. Hacemos la comparación, o más bien en este caso Eric está haciendo la comparación con esta película, porque pues es la referencia comercial más a la mano que tenemos, ¿no? O sea, no somos tampoco médicos, ni psicólogos, ni psiquiátricos, entonces es en lo que nos podemos apoyar un poquito. No estamos diciendo que este trastorno, no sé cómo llamarle, sea específicamente como en la película, sino que es la referencia, vaya. Uh-huh.
Es correcto, pero bueno, el sueño húmedo compartido por todas las personas que estaba detrás del proyecto MK Ultra era prácticamente manejar las mentes de las personas con las que se experimentaba, al grado de convertirlas en una especie de máquina humana o humanizada, o una máquina en el cuerpo de un humano, totalmente dóciles y biológicamente, pues digamos que persona, para así decirlo, programados con comandos específicos para accionar, espiar, matar y no sentir miedo, culpas, no sé, o sea, todo este tipo de sensaciones, sentimientos que tenemos las personas y que pues muchas veces nos frenan de hacer algunas acciones. Dentro de estas personas que se dice que controlaban todas estas digamos, esta máquina enorme que era el MK Ultra, porque era un proyecto muy grande, pues se puede hablar de que estaban involucradamente directo, los presidentes, expresidentes, dictadores, que ahí más bien ellos eran como la parte a la que querían, digamos que sacar a través de las personas que a partir de ese momento vamos a llamar MK. Que güey, yo quisiera hacer en este momento, y perdón por la interrupción, una puesta en contexto, porque sí cabe mencionarlo. Y no sé si lo traías en tu información, pero el gobierno empezó con esta clase de experimentos, y no nada más de esta índole, sino también en el tema nuclear y armamentístico, porque recordemos que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, es decir, esta maquinaria, este proyecto comenzó, o sea, por maquinaria no nos referimos de entrada a una máquina, sino nos referimos a todo un sistema. Todo el proceso. Un proceso de experimentos, pero justamente pasa esto porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, y pues obviamente Estados Unidos se estaba preparando para cuestiones o en caso de una posible guerra, y también se concatena un poquito con la llegada de la Guerra Fría. Yo siento que va por ahí la cuestión y el por qué lo empezaron a hacer. No es que un día se hayan levantado, bueno, que no me extrañaría, y empezaran a decir vamos a ver cómo chingados le podemos lavar el coco a la gente, sino que más bien lo hicieron con una intención meramente bélica. No sé si tú pienses, o ustedes, también tú, Luis, no sé si pienses lo mismo que yo pienso. De hecho, sí, bueno, en muchas cosas que anduve leyendo, igual viendo documentales, sí se llegó a hablar mucho de eso, porque dicen que empezaron también otro como de los rumores de por qué empezaron con este proyecto. Es precisamente porque escucharon que Rusia, y no recuerdo qué otro país, estaban teniendo como ciertos experimentos en los que ellos trataban de controlar a ciertas masas de gente o una persona en específico, y por ello ellos también, pues vaya, empieza como que esta guerra entre varias como potencias para poder llegar a controlar pues ciertas personas, o porque se habló mucho en un tiempo de que este proyecto también era más que nada encaminado, y se hablaba mucho de pues Fidel Castro, que ellos querían llegar a controlarlo precisamente para saber pues qué rollo con con todos, pues vaya, sus planes o todo lo que tenía en mente, ¿no? Y no sé si tú, Eric, tenías como algún otro dato de cómo surge. Sí, de hecho prácticamente esa es como la idea que tenían digamos que de poder tener a la gente perfecto. O sea, una persona que, digamos que, obviamente el principal motivo de tener estos agentes perfectos pues era el asegurar el éxito de la misión. Pero pues digamos que si pasaba algo, si capturaban a alguien o pasaba algo imprevisto, pues que no se comprometiera al demás equipo, o sea, a las personas que los estaban enviando. Y es por eso que utilizaban como el desorden de personalidad múltiple para protegerse. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa o qué es lo que se veía que pasaba? Que justamente había una como, digamos que de las personalidades implantadas en los sujetos, había una que era como, digamos, protectora. Entonces, en el momento que se presentaba una situación de estas, detonaba esa personalidad, era la que tomaba el control
Y en ese momento hay un blackout para la persona. Digamos que las personas con desorden de personalidad múltiple, cuando cambian de una personalidad a otra, no recuerdan. No tienen el contexto de lo que estaba pasando con la otra personalidad. O sea, simplemente es como si ellos desaparecieran en ese momento. Entonces, este era el mecanismo de defensa perfecto para poder proteger los secretos. Lo que hacían era que pues se le implantaban a las personas diferentes personalidades que tenían también ciertas habilidades, y pues dependiendo la situación en la que estuvieran, era una u otra la que estaba al frente y no se comprometía la información en ningún momento. Ya más adelante pues vamos a hablar un poquito de cómo es que se llevaba a cabo esto, o quieren que lo empecemos a hablar. El lavado de cerebros del proyecto MK Ultra prácticamente constaba de agentes químicos inyectados, exposición a luces estrambóticas, fuertes recepciones sonoras, proyecciones fílmicas, hipnosis, inmersiones en tanque de agua, aislamiento y una serie de torturas como electroshocks, que era justamente lo que comentaba Alex. Que, pues, ¿no? De hecho, güey, ahorita que dijiste lo de las proyecciones, me recordó un chingo a la película de La Naranja Mecánica. De hecho, yo creo que esta película, no sé si la han visto, alguno de ustedes, es un peliculón. Yo no lo había visto hasta hace 2 años más o menos. Y es un peliculón. No sé si spoilearles. ¿Quieren que les spoilee un poquito en la medida de lo posible? No, para que lo puedan ver. Básicamente es de un vato que hace cosas malas. Lo envían a prisión. Y en prisión, bueno, el gobierno trata de demostrarle a la sociedad de alguna manera que los delincuentes se pueden reivindicar. Y buscan pues un método para poder hacerlo, y justamente encuentran el lavado de cerebro y obligan a Alex Delarge, me parece que es el nombre del protagonista, si no mal recuerdo. Lo sientan en una silla, le dan electroshocks, le ponen así como unas pinzas que lo obligan a ver unas proyecciones de cómo debe de comportarse un ciudadano de manera correcta. En fin, pasa por una serie de torturas que hacen que de alguna manera le demuestre a las autoridades que ya cambió. Y de hecho las autoridades, el gobierno, anuncian con bombo y platillo que pues él es el primer sujeto que es rehabilitado y puede reincorporarse a la sociedad. Pero tiene un final que te hace plantear que quizá no es así. Entonces, sí es una película que les recomiendo mucho. Es muy buena. Y puede que con esa película después entiendan una serie de referencias que a lo mejor ya vieron y no sabían que eran de ahí. De las Naranjas Mecánicas, sí. Y de hecho, hablando de la parte de las proyecciones, güey, aquí va datos bien perturbadores que encontré sobre lo que les proyectaban a estas personas, perdón. No, de verdad fue sin querer, güey. Sí, ya sé, güey. Según los teóricos de esta conspiración, junto con la película El Mago de Oz, el universo de Disney es el predilecto de los manejadores, que es los handlers, las personas que se dedican a armar a los MK. Entonces, pues son, no sé por qué, o sea, no entiendo, no logré encontrar el por qué estas películas. O sea, se habla de manera general. Por ejemplo, dicen que Alicia en el País de las Maravillas es la cinta que más les proyectan y de donde sacan símbolos, como por ejemplo la mariposa monarca, que más adelante vamos a hablar un poquito del por qué representa o por qué es importante en todo este tema del MK. El proceso que viven los sujetos que están en preparación, por así decirlo. Y pues dicen que también son como metáforas, como por ejemplo ir por encima del arco iris, atravesar el espejo, y pues de este tipo de referencias que asocian con la doble identidad que caracteriza a las personas MK. También regresando un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente,
Aparte de las torturas con electroshocks, también a la gente se le privaba del sueño por periodos muy largos y tampoco se les alimentaba. O sea, no, todo esto era pues con el propósito de romper la mente de la persona y crear anclas emocionales para poder, pues, a partir de este punto, que inconscientemente ciertas palabras, olores, colores detonaran en ellas ciertos comportamientos en algún tiempo específico y entraran como en una especie de trance. Esto es prácticamente lo que trataban de hacer con este proyecto. Las distintas personalidades que se creaban a partir de estas técnicas, digamos que eran como si fueran notas musicales que se almacenaban o se albergaban en ondas cerebrales, donde se desarrollan normalmente estados mentales que no se conectan entre sí. O sea, era un proceso como bien complejo y una de las sustancias que más se utilizaba en este experimento fue el LSD. ¿No? El bueno, LSD. De hecho, no es el LSD como tal. O sea, sí se usaba, pero también se utilizaba el LSD es la dietilamina del ácido... Ay, se me fue el nombre. Ácido lisérgico. Y si no mal recuerdo, o sea, sí usaron en algún punto el LSD, lo empezaron a usar un poquito después, pero empezaron con específicamente con el ácido lisérgico, tal cual, ¿no? De hecho, el LSD, sí, o sea, tienes razón, lo que más utilizaban justamente en los sujetos, que eran los MK, era un compuesto del LSD, pero más bien lo expresé mal. El LSD lo implementaron cuando quisieron replicar como el proyecto a gran escala, cuando querían como, digamos, que hacer muchos MK a la vez y que todo un grupo poblacional estuviera bajo el control. De hecho, ¿quieres hablar de eso? Sí. ¿Quieres hablar de eso? Yo traigo un caso. Ok. Uh-huh. Te iba a decir que hay una teoría de que el gobierno puso en las calles una gran cantidad de LSD y pues prácticamente el movimiento hippie fue quien dijo presta. Ok. Sí, de hecho sí. Y bueno, a la fecha mucha gente es fan del MK Ultra, ¿no? Conozco unos por ahí que se echan sus MK Ultrazos. Pero esto que les voy a contar pasó en Francia, específicamente en el año de 1951. Y bueno, pues regresando de ese pequeño corte por problemas técnicos, digo, el caso que les traigo es un caso justamente de implementación o es una teoría de que se pudo implementar el MK Ultra en una población completa. Y estamos hablando del caso de Pont-Saint-Esprit. Es un pueblo que se ubica en Francia y esto sucedió en 1951. Justamente como lo sabemos, en Francia, así como aquí en México, pues un producto muy básico es la tortilla. Allá en Francia es el pan. Entonces, pues, hubo un día en el que las autoridades detectaron un caso de Colectiva. alucinación. ¿Cómo se me fue el nombre? Alucinación colectiva, gracias. En el que, bueno, 250 personas, pues estaban teniendo este tipo de efectos. Y pues esta broma, chiste o atentado, no sabremos cómo decir, y ahorita les voy a explicar por qué, tuvo como consecuencia que 50 personas terminaran en una residencia psiquiátrica, o sea, básicamente en un lugar donde atienden a la gente que pues tiene problemas de este tipo, y otras 7 personas murieron, de las cuales 2 fueron por suicidios. Entonces, justamente se piensa o se teoriza que esta cuestión fue más bien un atentado o un intento de experimento con la población de este pueblo, por
un sujeto que estaba por ahí, pero antes debo decirles que ya que las autoridades investigaron realmente qué pasó, resultó que la harina con la que hicieron ese pan, que pues 250 personas consumieron, estaba intoxicado con ácido lisérgico, es decir, este compuesto del cual pues deriva el LSD. Se piensa que fue un experimento porque Frank Olson, el que evidentemente es un científico que estuvo muy metido e implicado en el MK Ultra, estuvo justamente en el pueblo unos días antes de que pasara esto. O sea, qué casualidad. Obviamente Frank Olson es todo un tema. De hecho hay por ahí un proyecto que está especial dedicado a él, porque es un sujeto que dejó más preguntas que respuestas. No sé si... Bueno, les voy a platicar un poquito sobre él. Básicamente es un científico que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Él se encargaba de investigación y toda esta cuestión química, biológica. Y básicamente él se suicida, se muere aventándose me parece de un 11º piso. Su compañero dice que pues estaban los dos en un hotel, estaban durmiendo y de repente, o la versión oficial es que se paró este sujeto y se aventó así sin más de la ventana. Pero bueno, cabe mencionar que anteriormente ya había tenido, pues por así decir, pues problemas ya psiquiátricos. De hecho, él ya había pedido su renuncia porque pues él ya no se sentía al 100% para seguir con estos experimentos. Y todo comenzó a raíz de que fue a un retiro con sus superiores. De hecho, no nada más fue él, sino que fue todo un grupo. Y la versión oficial, que incluso está confirmada por el gobierno de los Estados Unidos, fue que se les drogó con justamente LSD sin que ellos supieran. Entonces a partir de aquí empezó a sentirse con paranoia, se sentía constantemente vigilado, ya no se sentía bien, no se sentía cómodo y empezó a tener un cambio drástico de comportamiento. Fue un clásico caso de toma perro un poco de tu propia medicina, ¿no? O sea, ajá, que de hecho hay algo muy menos chistoso porque ahí hay muchas historias de que se supone que en ese tiempo durante este experimento allá, entre los mismos agentes de la CIA, hubo una parte en la que haz de cuenta que en lugar de experimentar con la gente como tal, porque pues ya hablaron de los psiquiátricos y todo eso, porque se empezó a dar en varias partes, en prisioneros, en psiquiátricos, hasta personas normales. Dicen que, según un testimonio, van a decir que como mamo con los documentales de National Geographic, pero hay un testigo que dice que, según esto, que hubo un anuncio que dieron ahí entre los agentes de la CIA, que entre ellos mismos se tenían que drogar precisamente para tener como que, pues, más veracidad de los resultados que ellos tenían. Y ahorita que comentaste eso, se rumora o dicen estos testimonios que hubo una junta en específico en la que a altos mandos pues se les drogó también y o sea, y según esto pues empezaron a filtrar información que pues no debían de filtrar. Y ahorita que comentaste eso me recordó mucho a esto. O sea, hay muchas cosas que concuerdan. De hecho, aquí el gobierno de los Estados Unidos terminó admitiendo que sí se drogaban entre ellos o hubo órdenes de drogar, por así decir, a gente de nivel más bajo o a investigadores, porque traían un pedote. Y es que en la autopsia de Frank Olson descubrieron que el cuerpo tenía contusiones que fueron provocadas muchísimo antes de la caída de la ventana. Entonces todo, y casualmente estaba con un compañero de trabajo. De hecho, prácticamente estaban a unas horas de que entrara, por así decirlo, a un proceso de curación que le iba a hacer el gobierno a Frank Olson, para pues aliviarlo más bien en el tema psiquiátrico, porque él, reitero, ya había pedido la renuncia de tan mal que se sentía. Él ya no estaba al 100% y él lo sabía. Entonces se queda a dormir en una habitación de hotel con uno de sus compañeros y pues pasa lo que ya les conté.
pero en la autopsia justamente sale que hubo contusiones o hay unas contusiones que no tienen nada que ver con la caída, lo que da a entender que el gobierno o un mando más alto de Frank dijo, ¿saben qué? Este güey ya va a cantar o ya no quiere, o sea, nos tenemos que deshacer de él. Y pues realmente no es que se haya suicidado, sino que lo suicidaron. Pues lo suicidaron, güey. Entonces, Lo mandaron con San Pedro. pues les convenía al gobierno más decir, ¿sabes qué? Sí, lo drogamos y en base a eso terminó volviéndose loco y ya él se suicidó a admitir que sí lo habían mandado a matar y obviamente iba a tener que compensar todavía con más dinero y se iba a meter en un pedote más grande tanto con la sociedad como con la familia de Frank Olson. Uh-huh. Sí, hay mil historias de todo lo que ha pasado alrededor del MK Ultra, pero pues digamos que prácticamente todos estos experimentos pues llevaban tiempo y esfuerzo. El querer fragmentar la personalidad de las personas pues requería un gran esfuerzo, y cada MK Ultra que no se moría, no se volvía loco o lograba más bien disasociarse correctamente, era una obra de arte para quienes estaban detrás del proyecto. O sea, era todo un logro crear el MK perfecto. La selección de las personas que eran objeto de estas manipulaciones científicas era muy importante y se centraba principalmente en 2 elementos: un coeficiente intelectual elevado, que justamente yo creo que aquí también es por el cual se pudieron meter, digamos que a las propias personas que estaban involucradas en el proyecto, porque pues obviamente tenían que ser personas con un IQ bastante alto para entender todo lo que estaba pasando. Y la otra cosa importante que seleccionaban era una historia familiar traumática. Los handlers o manipuladores, que ahorita les voy a explicar bien qué onda con ellos, trataban de buscar un linaje MK Ultra, así le llamaban ellos, que pues era prácticamente que tuvieran un árbol genealógico en el que predominaran los abusos físicos, psicológicos, y que tuvieran la habilidad genética de soportar los métodos invasivos del programa, y que su conciencia de mecanismo de defensa pues prácticamente dijera, no lo soporto, me voy. Y aquí era prácticamente donde se terminaba de crear el alter ego que tomaba el lugar de la personalidad original y entraba en un estado sugestivo que era muy fácil de hipnotizar, sobre todo si ocurría en una edad muy temprana. Y por eso es que les decía hace rato que una parte importante de este proyecto se le conoce como Monarca, que lo tuvieran muy presente. Monarca sigue, digamos que es otra teoría totalmente aparte bueno, no totalmente aparte, sino que continuó de hecho todavía después del MK Ultra. Y aquí pues prácticamente los manejadores establecen que la metamorfosis que vive el sujeto en la experimentación atraviesa fases no placenteras en el proceso para luego convertirse en una mariposa, en una cuestión pues digamos es que cómo explicarlo de manera sencilla. Como una evolución. Exacto, o sea, exacto, como una evolución. Era lo que... Sí, una metamorfosis, justamente. Una transformación. Pero de acá me surge una duda, perdón. No sé si alguno de ustedes también como que se dio como que a la tarea como de saber también otro cierto origen que, o sea, se remonta muchísimos años atrás. Que es que esto viene desde, o sea, que a varios científicos, varios investigadores les llamó la atención. La verdad no recuerdo muy bien el nombre porque es un nombre muy complejo de un libro que está escrito en latín, que se remonta a la cacería de las brujas. O sea, esto tiene años que se ha investigado y precisamente en ese entonces se utilizaban ciertas técnicas que no se dan al todo bien descritas, pero también se cree que se drogaban a las personas antes, sabrá Dios con qué, pero era precisamente para que confesaran pues sus delitos, ¿no? Y es lo que de hecho, comentabas. un claro ejemplo y por cómo lo mencionas,
Nos podemos ir incluso hasta la Santa Inquisición, ¿no? En el que pues prácticamente torturaban a la gente hasta que terminaban admitiendo que pues habían cometido algún delito, que pues evidentemente no lo habían hecho, pero pues vamos, en ese entonces la justicia tenía que fabricar culpables para poder demostrar el porqué de sus atrocidades. Entonces siento yo que va por ahí, ¿no? O sea, digo, si le damos ese enfoque, yo creo que sí es muy, muy viejo, ¿no? Desde ese entonces, o sea, desde Pero lo que me el llama medievo. la atención es lo que comenta de que, o sea, eran personas elegidas muy específicamente por las dos características que dijo Eric, ¿no? O sea, de que tienen que ser personas muy inteligentes y muy... O sea, que tener como que ciertas características que se puedan como manipular para que se puedan detonar estas transformaciones, ¿no? De hecho, antes de entrar con el caso de una de las personas más famosas involucradas en el proyecto Monarca, encontré por ahí que digamos que el MK Ultra era un proyecto secreto a voces. Digamos que mucha gente sabía de la existencia de este proyecto, que tal vez no sabían justamente de qué se trataba, pero había indicios de su existencia, y mucha gente, y por gente me refiero a padres de familia, daban a sus hijos para justamente este proyecto. O sea, había mucha gente voluntaria, por así decirlo, pero la gran mayoría de ellos pues era gente que decía, no, yo quiero yo quiero que mi hijo ayude al país. Es mi manera de ser patriótico. Ahí está mi hijo para que lo hagan agente y pueda servir bien a su país. Obviamente, pues. Y también estaba por otro lado la gente que, por ejemplo, sí padecía de alguna enfermedad psiquiátrica o mental, y se los llevaban. O sea, le llegaba un doctor y le decía, ¿sabes qué? Yo te voy a curar. O le decía a sus familiares, yo lo voy a curar, pero necesito que me lo presten. Y obviamente esa gente prestaba a sus familiares con la intención de que efectivamente lo curaran o lo utilizaran para experimentar quizá, pero con la intención de encontrar una cura al problema que tenía. Y pues era todo lo contrario, ¿no? Realmente lo estaban utilizando para un fin un poco más perverso, por así decirlo. Que de hecho también hasta soldados me parece que también estaban, pues vaya, reclutando para el proyecto. Y también hay otro testimonio de que prostitutas y personas obviamente sin hogar que también las utilizaban, pero a ellas obviamente pues no les decían, ¿no? Eso lo voy a desmenuzar un poquito más adelante. Hay tipos de MK, o sea, había tipos, no era que todos fueran los mismos, o sea, todos los utilizaban para fines distintos. Pero si quieren, antes de pasar con eso, vamos a hablar un poquito de lo de Monarca. Vamos a hablar de Paul Bonacci, que es una de las incontables víctimas del control mental del proyecto Monarca, creado para tener esclavos, a los cuales mediante tortura se les había creado una disociación mental. En este caso, Paul Bonacci dijo que como niño fue secuestrado, posterior a esto torturado y sometido a abusos sexuales y a técnicas de control mental. Todo esto a una edad muy temprana, que ya como digamos que extra, hay un video que dura como hora y media donde él cuenta pues prácticamente todo esto, y él dice que pues a los 4 años de edad comenzó todo esto, donde pues no solamente se entrenó su memoria fotográfica, porque él tenía, digamos, hasta cierto punto esto de que recordaba muy bien las cosas y se le conoce como memoria fotográfica, y pues lo entrenaron para ser usada en misiones de espionaje en las que usualmente tomaban a niños y niñas para llevar a cabo esto, y que no fuera fácil despertar sospechas. Bonacci en su testimonio se refiere a la participación de los principales miembros del ejército de los Estados Unidos y los principales políticos relacionados con actividades de abuso infantil. El periódico The Washington Times informó que Bonacci tenía acceso a la vivienda de la Casa Blanca, y él testifica en una cinta de video de 1990 para la policía del estado de Nebraska,
que en un viaje a Sacramento se vio obligado a punta de pistola a cometer actos homosexuales en otro niño, mientras observaba a otros hombres hacer lo mismo. Después de esto, si todavía no fuera lo suficientemente traumático y cruel para un niño, uno de los muchachos que estaban al lado de él recibió un disparo en la cabeza. O sea, aquí se pueden dar cuenta de todo lo que hacían para quebrar la mente de los niños desde chiquitos y poderlos tener en este control. Y justamente Monarca era la parte de este proyecto que de hecho siguió después del MK, todavía activo, que pues prácticamente trataba de hacer a los sujetos MK desde muy, muy, muy pequeños. Y es, yo creo que una de las partes más aterradoras. Obviamente esto que les conté de Paul es súper resumido, pero les puedo recomendar un podcast que yo escuché para empaparme un poquito de esto. Lo escuché hace ratito. Es de Academia de Conspiración y se llama justamente Proyecto Monarca. Y ahí cuentan la historia completita de este Paul Bonacci. Entonces, pues si les interesa el tema, dénselo, está bastante interesante. Y ahora sí, si quieren, antes de pasar con todas las demás cosas, vamos a hablar de las partes del proyecto. De que comencemos con las partes del proyecto, es lo interesante, güey, ¿no? O sea, vivimos todavía quizá vivimos en una sociedad que a la que todavía como que no le cae el 20 de que existe una salud mental. Y esto, o sea, este tipo de proyectos te hablan quizá de la tangibilidad justamente de esta salud mental, ¿no? ¿Cómo te puedes quebrar como persona? ¿Qué tanto te pueden llegar a manipular? ¿Qué tanto te pueden llegar a afectar mentalmente? Y pues quizá pueda servir, por así decir, de lección o de ejemplo para muchas personas. Y lo digo específicamente porque por ejemplo, yo con un vato que conozco le estaba contando que empezaba a ir al psicólogo. Y me dijo algo que yo ya sabía que había personas que decían, pero yo nunca pensé llegar a escucharlo en persona. Y me dijo que eso era solo para locos, ¿no? Y fue como de verga, güey. O sea, sí, no sé si sabías que pues tienes una salud mental y existe, güey. O sea, al final del día es salud y te puede tener mal y puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Igual y no es como una enfermedad de este tipo de virus o bacterias o mutaciones que pues te van acabando poquito a poco físicamente, pero en este caso son enfermedades que puedes llegar a tener mentalmente, que igual y te pueden provocar la muerte por un suicidio, por una depresión, por algo que te desencadene un problema muy cabrón que ya ni siquiera te haga pensar bien y estar cuerdo. Que de hecho un claro ejemplo es, por ejemplo, las personas que son codependientes de otras, ¿no? O sea, es un ejemplo de pues manipulación, ¿no? O sea, porque nosotros somos muy fáciles de manipular tanto sentimentalmente como emocionalmente. No sé, por amor, por ejemplo, es el ejemplo más claro que yo creo que todos tenemos. Y que es precisamente lo que dices, o sea, obviamente pues existe una cierta salud mental y si no se tiene cuidado con ella podemos caer en esos juegos en los que somos manipulados por otras personas. Sí, nos aplican el MK Ultraso, pero bueno, ya regresando un poquito a explicar esta parte, de todas las personalidades que eran creadas, la que mejor se adaptaba a los propósitos del manejador sería la programada para deshumanizarla y fabricar el títere MK Ultra. Los teóricos de la conspiración identifican por lo menos 3 tipos de personalidades distintas: alfa, beta y delta. Los MK Ultra Alfa están programados para ser el espía perfecto, pero también podrían ser actores de cine, el atleta profesional, político que sobresale del resto de los ciudadanos comunes. Y lo interesante de ellos es sí, y lo interesante de ellos es que pues tenían una retención de información por encima del hombre promedio.
con memoria fotográfica y capacidad auditiva que les permitía repetir íntegramente conversaciones que habían escuchado una sola vez. Los MK... ¿Podemos hacer un paréntesis aquí en el alfa? Uh-huh. O sea, digo, yo creo que queda perfectamente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo un video en el que hablaban de actores que ya habían sido pues afectados por el MK Ultra, y me encontré con Jim Carrey y me pareció muy, muy curiosa esa entrevista. Digo, de antemano quiero decir que no tengo un contexto de cómo es Jim Carrey en sus entrevistas. Desconozco si es un sujeto que se ponga a decir locuras o así, como por ejemplo hay un caso que se me viene muy, muy a la mente, en el que Salvador Dalí, troleó bien cabrón a Jacobo Saludowski, y te da a entender que su personalidad, por ejemplo, de Salvador Dalí era así, ¿no? Trolear a la gente en las entrevistas y ponerlos un poquito más a pensar. Y si no, pues quedaban como pendejos. Pero en este caso, Jim Carrey es extraño, güey. Desde que llega, así como que empieza a decir cosas sin sentido. En esta entrevista empieza a decir que nada de lo que vemos existe. Entonces, si tú de un momento a otro comienzas a ver la entrevista, te sacas de pedo y dices, ¿qué onda? De hecho, hasta la persona que lo está entrevistando, es una chica, se nota muy confundida. Pero ya después me puse a leer los comentarios. Y hubo gente que le dio un significado muy diferente y dices, verga, puede tener razón. Y prácticamente volvemos a eso que acabas de decir, que según esto Jim Carrey lo que estaba dando o tratando de dar a entender era que pues lo que vemos de Hollywood, porque específicamente la entrevista que está queriendo hacer esta chica es sobre personalidades, sobre actores, están como que me parece en una celebración, en una reunión, unos premios, no sé bien qué sea. Es como una alfombra roja. Específicamente es como una alfombra roja, pero al parecer es un evento de celebridades, actores y toda esta gente. Entonces, el sentido que le intenta encontrar la gente en los comentarios de ese video es que justamente Jim Carrey está diciendo que todo lo que son ellos no son realmente lo que tú ves. O sea, si te dicen, es que él es altruista o él es un actor muy bueno o así, realmente no es así. Se puede decir que es como una especie de muñecos que fabrican y los va haciendo el sistema o quizá algún proyecto o quizá el mismo Hollywood a la medida para que tú tengas un estándar o un estereotipo de cómo debería ser, pues quizá una persona perfecta, una persona ideal que lo veas en las películas y digas, yo quiero ser así, ¿no? Entonces, digo, está interesante la teoría. No sé bien qué quiso decir Jim Carrey, a lo mejor nada más estaba mamando y de ahí se empezaron a sacar un chingo de teorías, pero la entrevista por sí sola da mucho de qué hablar. Que de hecho sí hay como mucho ejemplo de cómo ciertas cosas influyen, como por ejemplo la moda, ¿no? O sea, alguna pendejadita que veamos no sé, en internet o en un comercial o algo así, como influye de cierta manera para poder, desde la forma en cómo nos vestimos hasta cómo nos comportamos, ¿no? O sea, de cierta manera yo siento que sí hay personas atrás que se encargan de manipularnos inconscientemente para tener ciertos comportamientos y pues también que no se arme un desmadre, ¿no? Porque de hecho hay un juego muy claro, no sé si alguno de ustedes lo ha visto o lo ha jugado por ahí, se llama We Become What We Behold, que precisamente trata de eso. O sea, es como que la publicidad interpreta ciertos malos comportamientos que tiene la gente y al final pues todos terminan odiándose a ciertas personas, supongamos, no sé, en terrazas, porque son cubitos y cuadritos, ¿no? Las personas. O sea, no hay colores ni nada de razas. Pero terminan matándose precisamente porque se distorsiona tanto la información que de cierta manera, o sea, influye en el comportamiento y en el actuar de las personas. Sí, y otra cosa que se me acaba de venir ahorita a la cabeza de manipulación, que sí es cierto, güey. O sea, es la psicología del color.
Yo creo que ya han escuchado hablar de esta psicología del color, que prácticamente, por ejemplo, McDonald's. el azul te da tranquilidad. McDonald's, sí, güey, McDonald's, Kentucky, Burger King y Domino's son así, pues prácticamente cualquier cadena de comida rápida la usa descaradamente, güey. Y lo peor de todo es que caemos, o sea, sí, cuando ves, por ejemplo, un anuncio de Burger King, los colores son muy naranjas, son muy rojos, negros, así como que muy, muy intensos, muy de que te dé hambre, güey. Entonces sí terminas cayendo. Y más después de que te vacunen, güey, con el 5G. No, no es cierto. Pero sí, güey. O sea, esa sí es otra te teoría da- de te da un conspiración, güey. hambre. Sí, pero no. Vacúnense, por favor. Es bueno. Pero sí, o sea, sí tienes prácticamente, bueno, los dos tienen prácticamente la razón ahí con todas estas formas de control mental y están implícitas también hoy en día y seguirán, porque al final de cuentas como raza humana siempre tratamos de tener el control de todas las cosas, o sea, cosas que no deberíamos de querer controlar, ahí estamos y pues eso ha ocasionado muchas cosas y seguirá ocasionando mientras no entendamos que no tenemos que meternos en lo que no nos corresponde. Pero bueno, ya continuando con los tipos de MK, vamos con el beta. Estos están programados para desinhibirse, hacer a un lado cualquier tabú, convicción moral y ser ofrecidos como esclavos sexuales. Los teóricos de la conspiración les denominan a quienes están bajo esta programación mental sex kittens o gatitos sexuales, y se dice que por lo general se encuentran dentro del mundo de la música y que a la par de sus carreras musicales son usados como favores para chantajear a diplomáticos. No sé si ya habían escuchado algo de eso. De eso sí, no. No, pero me suena. Sí, no suena descarado. Y por último tenemos a los MK Ultra Delta, que están programados para desempeñarse como supersoldados o asesinos solitarios, sin miedo, con un alto instinto de supervivencia, claridad visual sorprendente y habilidades de pelea y fuerza físicas casi sobrenaturales. La teoría expone que estos MK Ultra son atrapados durante su misión, que si son atrapados durante su misión, se suicidan o en caso de no alcanzar a cometer suicidio y llegan a ser capturados e interrogados, como están acostumbrados a la tortura, nunca se van a quebrar. Además, en este supuesto, ni siquiera logran recordar cómo llegaron ahí, ni qué estaban haciendo antes de esto, justamente por esta parte que hablamos de las personalidades múltiples, ¿no? que les digo que ocurre un blackout cuando existe este cambio de personalidades. Y pues por último tenemos al handle o controlador, que pues digamos es el villano de todo este tema del MK Ultra, de este proyecto. Es el rostro del mal, la mano invisible, y pues se traduce al español tal cual como el manejador. Esta persona usualmente es el padre o la madre de los sujetos, pero obviamente también pudiese no serlo, y también es mucho el caso. Britney Spears, ¿eres tú? Pues podría ser, güey. No me sorprendería. Pero bueno, el handler, además de pasar gran tiempo con su víctima, tiene comportamientos contrarios que utiliza esta relación para crear poder. Por una parte es disciplinario, con regímenes exhaustivos de actividades, y abusivo con sus castigos tanto físicos y mentales. Y por otra, combina frases de amor y protección con horas de diversión y placer. Esta contradicción genera en la víctima, quien obviamente no comprende que una misma persona está siendo buena y mala a la vez, un tipo de gratificación bizarra que lo deja a su completa disposición, con una psique rota y pues, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo, que pues, prácticamente puede tratar a esta persona como un animal, o sea que siempre le va a ser fiel, pase lo que pase. Y pues de un momento a otro lo hace sentir amado. Y pues esto prácticamente
es la manera de operar del handler o controlador dentro del MK. Creo que ¿Sabes a sí qué me me pasé de recordó verga eso? con mi ejemplo, güey, ¿no? Un poquito. Sí está muy... Sí va de la mano, ¿no? Sí, O sea, sí Sí. pasa eso. Sí. Ese es el claro ejemplo, güey. sí, o Ah, sea, digo, no sé si a Britney Spears le pegaban, pero digo, ya sabemos mediáticamente qué pedo con su caso. De hecho, apenas creo que le acaban de regresar la tutela, o por lo menos el papá ya dijo... La "Yo acaban me de bajo del emancipar, mame". ¿no? Ajá, entonces, imagínate, güey. Podría Ujú. ser un muy buen ejemplo de eso. Sí. Y hay por ahí otro caso, Alex, de un mexicano que se dice por ahí que es controlado por el MK Ultra, ¿no? Sí, Luisito Rey. Esto ya es viejo, de hecho es del año pasado, pero por ahí salieron una serie de videos de varios youtubers que muestran unos lives que tuvo, o más bien hizo Luisito Rey. De hecho, creo que uno lo hizo en Navidad o en Año Nuevo, donde pues prácticamente empieza a hablar cosas así como sin sentido, que en realidad tienen más sentido de lo que uno parecería o pensarían. Es por eso que siempre pidan un contexto, siempre tengan un contexto a la mano, porque si no lo tienen es muy posible que les puedan manipular la información de maneras horribles. En este caso, Luisito Rey ya había anunciado unos meses antes que se iba a separar de su esposa, una relación que pues prácticamente yo creo que más de 10 años sí tendrían. Creo que se conocieron desde la universidad de ellos, si no mal recuerdo. Entonces imagínate terminar en un momento difícil con una persona pues con la que ya llevabas mucho tiempo. Debe de ser un putazote del tamaño, o sea, debe de ser algo muy, muy malo. Entonces, obviamente, supongo yo, digo, esto ya es conjetura mía, que Luisito entró... Bueno, ni tan conjetura mía, porque él mismo dice que está en un momento delicado, entonces yo quiero pensar que entró en una especie de depresión y hace este live donde se empieza a poner lipstick y se empieza a rapar. Y también posteriormente, no sé si ese fue un live o fue un video que subió, ahí sí desconozco totalmente, pero empieza a llorar así en la cámara, en el video empieza a llorar y se empieza a agarrar la cabeza y así. O sea, un comportamiento de más raro para un youtuber al que estamos acostumbrados ver y cagarnos de risa, porque pues su comedia, contenido totalmente. o su trabajo es muy, muy diferente a eso. Entonces, pero es prácticamente derivado de la misma situación. Él, de hecho, hizo un video después aclarando toda la situación. Sin embargo, en el lapso en el que él aclaró esta situación y había subido los videos, pues había un momento de incertidumbre para prácticamente los internautas que son seguidores de él, ¿no? Y aquí aprovecharon muchos canales. No los vamos a quemar porque de hecho de algunos somos seguidores, pero pues si no vayan a creer todas las cosas que les vayan a decir. Obviamente siempre infórmense. Recuerden que muchos de estos youtubers pues ya prácticamente se dedican de lleno a esto y van a hacer lo que sea por comer. Digo, es totalmente entendible que busquen algo con lo que vender, ¿sí? Pero no piensen que a Luisito Rey le están metiendo ahí, por ejemplo, un lavado de cerebro, que el MK Ultra lo está atacando. No, o sea, es una situación muy diferente y y pues sí, eso, no crean todo lo que ven en internet, incluso no nos crean a nosotros. Nosotros les ponemos a ustedes un preámbulo, quizá un pequeño contexto, y ya de ustedes depende si investigan o no las cosas. Sí, de hecho, si llegaron hasta este punto del video, que sabemos que es un poquito pesado, sí, sobre todo con este tema, yo sí, en esta ocasión me voy a permitir invitarlos a que ustedes nos comenten en YouTube, en la caja de comentarios, qué piensan de todo este tema. Que como se los dijimos al inicio, no es una teoría de conspiración, es algo que se sabe qué pasó. Aquí más bien a mí me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que sí se desmanteló, que sigue pasando hasta este momento?
creen que el fin justifica los medios o qué onda con todo este tema, porque sí está muy complicado. Esperamos a este punto haber dado una imagen clara de este proyecto. Sabemos que es muy complicado, de hecho este tema lo queríamos tocar, pero sabíamos que iba a ser complicado, nos arriesgamos a hacerlo. Siento que fue bastante entendible. Luis, ¿tú todavía traes algo más de información antes de que cerremos o...? Pues nada, o sea, que de hecho hay muchas teorías. O sea, yo todavía sigo acá con mis teorías. No, dale, es que esto es para lo que da. con tus documentales de National Geographic. De National Geographic, güey. Creo que en todos los episodios digo, es que vi un documental de National Geographic. Pero sí, o sea, otro ejemplo que decían era de una secta de Jim Jones. No sé si alguno de ustedes sabe. O bueno, de hecho todas las sectas son un claro ejemplo, ¿no? Pero la teoría que planteas, la verdad, no. Porque es que se dice que de esta específicamente, o sea, fue como tomado, no como inspiración, o sea, fue como, ¿cómo decirlo? O sea, como ¿un intento de copycat? Ajá, algo así copia con respecto al suicidio de todas estas personas, o sea, porque tomando todas las piezas que pues fuimos armando, yo creo que durante todo el episodio de la vulnerabilidad emocional, personas inteligentes, bueno, en este caso yo creo que era más vulnerabilidad emocional, porque es básicamente lo que buscan las sectas, o sea, entrar por una cierta abertura para poder manipularlas. Pues este señor básicamente lo que les decía es que el fin del mundo se acercaba, que el anticristo era el capitalismo, y de cierta manera logra convencerlos de suicidarse, o sea, y tal vez para ti, Alex, o para Eric, o para mí puede sonar algo muy tonto, porque la neta yo diría, ¿a quién seguiría este loquito? Pero para esas personas que eran vulnerables en ese momento, o sea, sonaba completamente lógico. Decía, güey, no mames, tiene razón, sí, voy a hacer lo que me diga, ¿no? Y o sea, yo creo hasta la fecha que eso se ve muy muy presente, o sea, se ve en todos lados, de distintas maneras, pero se sigue habiendo. Sí, en este caso discrepo contigo en la parte de, por ejemplo, que tenga que ver con el MK Ultra, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que de esto parte todo este tema y quizá muchos otros temas como por ejemplo las sectas, pero sí, justamente este tipo de temas, este tipo de situaciones, este tipo de personas malas se aprovechan de problemas emocionales, psicológicos o incluso psiquiátricos para poder manipular a la gente a su antojo. Y es bien sabido que las sectas lo que buscan es incluso cerrar a la gente al mundo. O sea, su mundo se vuelve prácticamente en torno a las sectas, ¿no? No les permiten el contacto al exterior, es decir, con otras personas, con amigos, les prohíben prácticamente que le hablen a sus familiares. Sí, les dicen que si alguien les dice que hay algo malo es su enemigo y cosas así. Exacto. Yo, por ejemplo, esto ya también es muy personal, yo puedo decir que hay algunas religiones que pues de religiones no tienen nada y más bien son sectas. No voy a decir cuáles, ustedes ya déjenlo a su criterio, ustedes piénsenlo, si quieren comentarlo ahí en la cajita de comentarios de aquí abajo, pero aguas con eso. Y sí los invito a que digo, yo sé que puede ser difícil, ¿no? No con lo que yo les vaya a decir ahorita, se les va a cambiar el mundo y van a decir, no mames, me voy a salir de la secta, porque es muy difícil, pero no permitan que nadie los controle, ¿no? O sea, ustedes tienen un valor bien chingón como personas y no permitan que alguien les quite prácticamente su voluntad, ¿no? Entonces, creo que es lo más valioso que tenemos como personas. Totalmente de acuerdo. Y sí, las sectas parten de ese principio, justo como lo decía Luis. Y pues, digamos que podría ser una adaptación moderna del MK Ultra, obviamente a menor escala y con otros fines, pero se parece bastante. Es similar. Sí, se parece bastante. Y pues bueno, muchísimas gracias, escuchas, por haberse quedado acá hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Y Alex, muchísimas gracias a ti. Nos vemos mañanita o al ratito en el live, en el postmortem. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana por acá. Cuídense. Bye. Bye. Bye.